A vencer con el evangelismo y el discipulado. El tema de hoy es el orgullo espiritual. En el artículo El cuerpo humano donde reinan los microbios, el microbiólogo Edgardo Moreno dice: se ha calculado que en un humano tiene cerca de 37 millones de células corpóreas, y por cada una de ellas hay cerca de 1.3 bacterias, es decir, unas 48 billones. Esto sin contar el número de virus que rondan en unos 60 billones. Además, en el cuerpo habitan varios miles de millones de hongos y millones de ácaros, todos felices y contentos. Qué interesante, ¿no? En el mundo microscópico, realmente nosotros estamos llenos de microbios, ¿no es cierto?, de muchas cosas, de microorganismos, tanto interna como externa. Esto es interesante porque aún ellos dicen que coexisten en el interior y el exterior de nuestro cuerpo bacterias, hongos, parásitos y virus. Y hay dos tipos de microorganismos, los perjudiciales y los beneficiosos. Los perjudiciales entran en nuestro cuerpo y atacan nuestras células, ya sea matándolas o robándoles el alimento. Al final, provocan enfermedades. Las beneficiosas son bacterias que protegen el cuerpo y le obtienen alimentos. La mayoría de los microorganismos son beneficiosos y no son nada peligrosos para nuestra salud. Al contrario, su ausencia nos provocaría enfermedades. Mundo que no vemos, pero que tenemos, tanto interna como externa. Pero hay algo interesante que quiero resaltar. Pero los que estudian la microbiología no pueden ver con su microscopio un microorganismo que se aloja en el centro del corazón de los seres humanos. Un parásito tan letal que apareció desde antes del Edén, con la cual Adán y Eva se contagiaron y lo transmitieron a toda la raza humana. Saulo, el que hemos leído aquí, estaba contagiado con ese microorganismo. Usted y yo estamos contagiados con ese microorganismo, con ese parásito, podemos llamarle, el parásito del orgullo. El parásito del orgullo. Y tan igual, mis hermanos, por eso lo pongo ahí que nos mira, ¿no es cierto? Ese parásito, ¿no es cierto? Y tan igual como los microorganismos que están en el cuerpo hacen también su simbiosis. Mire, este organismo ese parásito llamado orgullo, también hace su simbiosis. Siguiente cuadro, por favor. Mire la simbiosis. ¿Qué significa la simbiosis? La simbiosis significa sin juntos y bios vivir. Vivir juntos. El concepto tiene que ver con asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. En otras palabras, son células que se juntan con otras, se mimetizan con otras, se camuflan con la otra, para no ser destruidas o no ser sacadas, engañando ¿no es cierto?, a otras células también, para convivir entre ellas. Sabe que ese microorganismo del orgullo hace la misma simbiosis con los creyentes y con toda persona, porque se mezcla con algunas cosas buenas que nos quedan, los rasgos todavía que nos quedan de la imagen de Dios. Algunas cosas buenas que tenemos los seres humanos, allí se quiere, ¿no es cierto?, mimetizar, se quiere camuflar, se quiere hace la simbiosis allí. Y mire usted, ahí está la idea de una simbiosis. Se juntan una célula con la otra
para camuflarse, para no ser destruida, para no ser extirpada. Y usted sabe lo que tenemos que hacer con un microbio, con un microorganismo que nos hace daño. Tenemos que combatirlo, ¿no es cierto? Tenemos que sacarlo para estar mejor, para sanar de nuestra enfermedad. Lamentablemente, esa enfermedad del orgullo, ese microorganismo, muchos no se dan cuenta que lo tienen. Y por eso actúan como actúan. En este capítulo que hemos leído, encontramos a este hombre Saulo, que fue de veras confrontado en esto. Le fue enseñado, le fue detectado en su vida ese microorganismo del orgullo. Y el Señor le ayudó a darse cuenta, le ayudó a detectarlo y también a expulsarlo. Ese parásito del orgullo que nos roba la palabra de Dios, que nos va matando poco a poco y nos manda al infierno. De verdad que sí. Ese parásito Dios lo extirpó, lo sacó de la vida de Pablo. Y le ayudó muchísimo el Señor. Entonces, este hombre Saulo no se daba cuenta que lo tenía. No se daba cuenta que lo tenía. Así que, como hoy, muchas personas tampoco saben o no se dan cuenta que lo tienen. Así que, ¿cómo el Señor lo ayudó? De tal manera que lo hizo humilde, lo pasó de orgulloso a ser humilde. ¿Cómo lo hizo el Señor? Veamos primeramente, versículo 1 y 2. Vamos al texto rápidamente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice que respiraba aún amenazas, aún significan una constancia. Este hombre, como toro salvaje, estaba encolerizado, estaba echando resoplidos por la nariz en su enojo. Pero lo que lo movía realmente a este hombre a tener esta actitud fanática de perseguir violentamente a los discípulos, al pueblo de Dios, era porque tenía un orgullo enquistado en su corazón. No solamente porque atacaban la fe judía o la tradición judía, la ley judía, no solamente era por eso, sino porque había orgullo en su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Si estudiamos rápidamente quiénes eran los fariseos, porque Saulo era un fariseo de fariseos. Un fariseo significa, la palabra fariseo significa separado, apartado, separatista. Apartado, separado, separatista. Entonces, Saulo se sentía un selecto, un apartado por Dios, un elegido de manera muy especial para cumplir ese encargo. Por eso es el que comienza a perseguir la iglesia. Pero si consideramos, mis hermanos, quiénes eran en general los fariseos, podemos ver que Saulo había absorbido de su maestro Gamaliel y de otros fariseos esa actitud arrogante, ese orgullo que llenaba sus corazones. ¿Por qué? Porque esta secta se consideraba sucesores de Hasidim, que significaban amados por Dios o leales a Dios, devotos. Como somos pueblo elegido de Dios y como no somos devotos de Dios, entonces a mí Dios me ama y ama a nuestros fariseos. Es decir, nuestra secta, nuestra religión, Dios la ama. Y se sentían muy selectos, muy devotos. Ellos pertenecían a la secta predominante y de mayor influencia en el pueblo judío. Eran hombres, ojo, grandemente instruidos intelectualmente. Sabían muchas cosas, muy preparados en la ley judía. Eran hombres también escrupulosos en guardar la ley externamente.
Estos hombres cumplían la ley a pie juntillas. Tanto es así que añadieron aún a la ley que Dios dio más leyes humanas. Miren ustedes para que se den cuenta hasta dónde llegaban de escrupulosos. En el día de reposo, ellos no podían ni siquiera salir a su jardín a pasear. ¿Por qué? Porque dicen que si la orla de su vestido que caminaban rozaba el costado y movía una florcita, una hierba, pecado capital. ¿Se da cuenta usted eso? Qué escrupulosos eran. Y no podía ni siquiera tocar a un no judío, es decir, a un gentil. Si lo tocaban hay que lavarse la mano porque me contaminé. Este es inmundo, ese pecador, ese gentil es inmundo. Entonces se lavaban la manito así y así. Y se secaban las manitos. Hermanos, extremadamente escrupulosos en el cumplimiento de la ley externamente. Procuraban no contaminarse. Se sentían orgullosos de ser de la raza judía por ser hijos de Abraham. Mateo 3, 8 y 9 dice eso. Ellos dijeron, hijos de Abraham somos. Y lo decían con qué orgullo. Hijos de Abraham somos. Pero en cuanto a su carácter, estos hombres eran murmuradores, eran hipócritas, eran conformados a la justicia por apariencias nomás. Se justificaban a sí mismos, estaban llenos de falsedad, etc. En verdad, Saulo se creía el mejor, el más santo, el más religioso, el más sabio. ¿Se da cuenta usted? Todo eso traía Saulo cuando perseguía a la iglesia en este instante, los primeros 2 versículos. Todo eso lo traía en su corazón Saulo. Mire, en otra ocasión, más adelante, después de convertirse, Pablo dijo lo siguiente: si hay alguien que debe confiar en la carne, es decir, por lo que ha conseguido en la carne, por la fuerza de su carne, pues yo tendría que también gloriarme. Porque dice claramente, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Nadie podía señalarlo como un faltoso a la ley judía. No, porque ese hombre era escrupulosamente cumplidor de los mandamientos legales que Dios había estipulado. ¿Cómo no iba a ser así Pablo también o Saulo? Se había absorbido de la corriente de los fariseos, hermano. Así que en verdad lo que lo movía a Saulo no era simplemente una ofensa a la religión judía, a la ley judía. No. Era un ataque personal. Se la hizo personal. Están yendo contra mis criterios e ideas. Así que, ¿sabe? Ese orgullo lo disfrazó con piedad y celo por Dios. Imagínense. Lo disfrazó con celo y piedad. Y lo disfrazó con ese afán de defender la verdad. Un momento es la verdad de Dios y tengo que defenderla capa y espada, aún hasta matar a los herejes. Imagínense. Pero ¿sabe qué había pasado en verdad? Tenía su mente envanecida, orgullosa, porque el conocimiento, dice la palabra, envanece. El amor edifica. Él, creyendo que defendía la verdad, realmente estaba defendiendo sus propios criterios. Se había envanecido, enorgullecido por lo que conocía. Yo tengo la verdad y nadie más. Por eso ataco, por eso voy. Queridos hermanos, preguntémonos cuánto de nuestras actitudes, cuánto de nuestros fastidios o enojos, cuánto de nuestros hechos, cuánto de nuestros ministerios
son movidos por el orgullo camuflado. ¿Cuánto es por el orgullo camuflado? Es un orgullo que ha hecho simbiosis con su personalidad, con su forma de hacer las cosas, con su carácter, con su temperamento. Yo no sé qué simbiosis ha hecho ese microorganismo, ese parásito del orgullo en su vida, hermano, en mi vida. Había que analizar, ¿no es cierto? Le digo rápidamente algunos. Por ejemplo, el orgullo que se camufla en la piedad, es decir, en la palabra y la oración. Hay quienes dicen, bueno, Dios me habla a mí, Dios me revela a mí, así que no necesito el consejo de nadie. Dios es mi consejero. De tal manera que porque piensa de que busca a Dios, que porque la palabra le habla, porque busca mucho al Señor en oración, piensa, bueno, Dios es mi guía. Ya no necesito la guía de nadie. Hermanos, les digo, el orgullo cierra la mente y vuelve resistente al consejo de los demás. No acepta la opinión de los demás, ni siquiera una corrección, hermano. Un momentito, yo sé lo que tengo que hacer. Date cuenta con quién estás hablando. Yo tengo 50 años de cristiano, de cristiana. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí? Tú tienes recién 3 años de cristiano. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. Todo lo contrario debe pasar cuando uno busca al Señor. Todo lo contrario. Dios humilla cuando uno está en su presencia. Porque nos hace ver los miserables que somos, hermano. Que realmente no tenemos nada de qué gloriarnos, de qué ufanarnos, nada. Todo le pertenece al Señor, aún la vida misma le pertenece al Señor. Y no tenemos nada por qué enorgullecernos. Nada. Usted me dirá, pero yo me he sudado la gota gorda de mi frente, ¿no es cierto?, por ganándome ese trabajo y haciendo no sé qué cosa. Hermano, amigo, no fue usted, fue el Señor que le dio la gracia para hacerlo. Al buscar al Señor debe llevarnos a lo contrario. Debemos nosotros humillarnos ante la presencia del Señor. Es que a veces yo no sé, pero mire, hay cristianos que porque leen más su Biblia, que porque oran más, porque hacen ayunos más, porque hacen vigilias más, se creen superiores a los demás, más espirituales que los demás, y comienza el juicio, comienzan a ser legalistas, que no hagas esto, que no tomes, no manejes, que por aquí, por allá, que no sé cuánto. Y levantamos el dedo acusador. Saca la paja que tienes en tu ojo para que te des cuenta. Y no se dan cuenta de que tienen una viga en su propio ojo. Eso dice la palabra. De que lo conmueve no es el celo por Dios, no es la piedad, es el orgullo que hay en su corazón. Se siente mejor que los demás. Queridos hermanos, eso se llama orgullo. Y Dios a los orgullosos, dice la palabra, los mira de lejos. Pero también está el orgullo camuflado en el amor. Dicen amar, te amo, pero ¿saben por qué lo aman? Por interés. Cuando usted se casó con su esposo o su esposa, los que son casados, ¿por qué se casó? ¿Para ser feliz o para ser feliz a la otra parte? Si usted pensó, me voy a casar para ser feliz, uy, que mi esposa me haga feliz a mí, ¿sabe qué se llama eso? Orgullo. Porque en 1 Corintios 13 nos habla todo lo contrario. Dice que el amor no busca, ¿qué cosa? Lo suyo. El amor bendice, edifica a la otra parte. ¿Por qué cree que a veces los matrimonios no funcionan ahora? Y todavía no funcionan. Y tristemente, no funcionan aún matrimonios cristianos.
que sí están conviviendo juntos, que vienen a la iglesia juntos, pero ¿sabe qué? No llegan a la plenitud del gozo, de la paz, de la convivencia, el uno con el otro. No llegan a esa plenitud. ¿Por qué? Porque todavía hay el parásito del orgullo en el corazón. Todavía defiende sus propios derechos. Pero mi mamá lo hizo así. Mi papá lo hizo así. Yo también voy a hacer lo mismo. Ámame si quieres de esa manera. No voy a cambiar. Orgullo. Y a veces los esposos imponen su propia idea a la esposa. Si me amas, hazlo. Si no, no importa, pero no es cierto, pero ya. Sométete nomás, ¿no es cierto? Eres mi mujer y no sé cuánta cosa. Hermanos queridos, esposos, les digo, cuidado con ese amor, con ese orgullo camuflado en su amor. El amor verdadero ama sin interés. Ama sin esperar nada a cambio. Porque eso viene naturalmente. A uno lo aman porque ama, ¿no es cierto? Eso viene natural, hermano. Si el esposo quiere que su esposo la ame, entonces tiene que él amarla primero. Amarla. Y va a responder la dama. Va a responder. En tercer lugar, el orgullo camuflado en el servicio a Dios. A veces decimos, bueno, porque estoy aquí las cosas funcionan. Acá está mi talento, acá está mi dinero, acá está mi fuerza, mi sacrificio, mi sudor, y por eso este ministerio funciona. ¿Sabe qué pasa? Eso es orgullo. Se cree indispensable. Y piensa que si no está, si no lo dirige él o ella, si no lo maneja, si no planifica con el resto, entonces la cosa no va a funcionar. Y eso se llama orgullo. Lo que está pasando en verdad es que busca reconocimiento. Busca ser admirado. Busca que lo feliciten, que lo palmeteen en la espalda. Oye, muy bien, qué bien tu ministerio, porque tú estás ahí, qué bien has hecho. Y el pecho se le levanta, ¿no es cierto? Pues un pensamiento decía, el hombre es un ser extraño, porque le golpean la espalda y se le hincha el pecho. Cuidado, hermanos queridos, porque lo que ha de suceder, sucederá, porque Dios es el que se mueve en su iglesia. Si una iglesia ha de crecer, no será por mí, ni por ustedes, será por la gracia del Señor. Si un ministerio en la iglesia va a funcionar, no será porque usted tiene talentos y dones y da todo lo que da. No es por eso. Es porque el Espíritu Santo está obrando en cada corazón y Él levanta al pueblo de Dios. Él provee a los convertidos. Él hace crecer espiritual y numéricamente el ministerio. Así que, mis hermanos, cuidado con la autoadoración. Cuidado con eso. Porque algunos tienen ministerios para eso, para ser reconocidos, y utilizarlo como un bastión para demostrar quiénes son. Cuidado con eso. Pero también está el orgullo camuflado en el valor personal. Valor personal. Hay quienes piensan, bueno, el mundo necesita de hombres y mujeres probos como yo. Así que me voy a encumbrar, voy a ser alguien allá afuera. No está mal la idea, no está mal el deseo. El problema está en que se mete a un estudio, de tal manera que deja de lado las cosas de Dios y aún buscarlo en la palabra y en la oración. Se mete al mundo y comienza a buscar ser alguien, y sin darse cuenta se está contaminando y contagiando
con esa marca distintiva del mundo, donde todo gira alrededor de la educación, de cuánta educación tienes, de cuánta fama tienes, de cuánto dinero tienes, de cuán bello o bella eres, o cuál marca de ropa usas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos contagiamos con eso. Dicen, no, yo voy a hacer porque quiero ser de bendición para allá. Pero descuida la vida espiritual, ¿qué va a dar cuando termine? Si descuidó la palabra del Señor y termina en el mundo perdido, porque debilitó su fortaleza y hizo sus columnas espirituales en su vida. Los valores cristianos los dejó de lado por dedicarse al estudio, al afán del trabajo y todo lo demás. Y al final, ¿cómo termina? La bendición le será una maldición. Porque habrá caído como aquel hombre que Jesús le advirtió, que dijo, muy bien, tengo mucho grano, voy a levantar estos graneros más altos, voy a llenarlo con toda la abundancia. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y todo esto de quién será? Y el Señor advirtió, le dijo, no es buena idea, es necio ganar el mundo y perder tu alma. El que tiene una idea de lanzarse al mundo para ser alguien, mis hermanos queridos, puede estar impulsado por el orgullo y no para la gloria de Dios. Hay estudiantes, atención estudiantes, cuando usted elige una profesión o una carrera, no lo hagas porque pagan más en esa carrera, porque eso es lo que a veces buscan. Busca una carrera para la gloria del Señor. Que tu profesión sea para la gloria del Señor, porque ahí Dios te va a acompañar. Si tú vas a elegir tu carrera porque a ti te conviene, porque a ti te crees, porque bueno, quieres ser alguien, ¿no es cierto? Porque tienes problemas hasta de valor a veces. Es que siento que no soy nadie si no tengo esto. Es que me siento feo o fea. Mi vecino tiene y yo no tengo, y me siento mal si no tengo. Problema de valor. No soy ese quien, uno no sabe de quién es como persona. No tiene identidad cristiana. Esto es un asunto, hermanos. Todo un asunto realmente. Pero estudiantes, que tu estudio, tu carrera sea para la gloria siempre del Señor, para servir a los demás. Porque dígame decirte, ahí Dios te va a acompañar, Dios te va a bendecir. Mira, tú puedes lograrlo en tus propias fuerzas. Dios te va a permitir si desea. Dios te va a permitir, pero te va a mirar de lejos, hijo. Tú lo haces porque quieres, no es mi plan para ti. Y cada uno hace lo que mejor le parece. No es así. Dios quiere que podamos someternos a su perfecta voluntad en humildad. Señor, hágase tu voluntad y no la mía, como Jesús. Dios sabe cómo hacer las cosas. Así que, hermanos, el orgullo, rápidamente, en definidas cuentas, tiene que ver con hacerse alto, subir. Ahí están los versículos, usted puede buscarlos en su diccionario bíblico. Hacerse alto, subir. Hermanos, el orgullo realmente ha impedido a muchos venir a Cristo. Y hay que ser sabios y humildes para compartir el Evangelio. Le digo esto porque sé de familias cristianas que no son recibidas por la otra familia cristiana, mejor dicho, la familia extendida. La propia familia no te recibe porque dicen, tú te crees un santurrón. Tú me miras, nosotros nos miras como pecadores, porque yo tomo mi cervecita, ya tú me crees un pervertido, un corrupto, un pecador a ultranza. Así que mejor no vengas a mi casa. Si vienes acá a criticarme, mejor no vengas. Y es penoso que tu propia familia extendida te diga eso a ti como cristiano. ¿Sabe qué ha pasado allí? Lo que ha pasado es que tú le hablaste con orgullo. No le hablaste con humildad. Nosotros no somos mejor que la gente de afuera, por un lado. Somos igual de pecadores, pero redimidos. Es la única diferencia.
que ahora estamos luchando contra el pecado y venciendo las gracias a Dios, pero pecadores también, como la gente de afuera. Y ellos necesitan el Evangelio de Cristo y tenemos que compartírsela con humildad. ¿Saben la definición de una definición de evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? Me gustó ese concepto que decía: el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Me gustó ese concepto. Un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Eso somos, hermanos. Estamos en bancarrota espiritual y debemos siempre concebirnos así. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso significa saberse en bancarrota espiritual, que necesito cada vez más y más y más de Dios para enriquecer mi vida. Yo nunca puedo creer que ya están mis arcas llenas. No, nunca. Porque si creo que están llenas, eso se llama orgullo. Número 2, Dios trata con el orgullo de Saulo. Rapidito, Dios trata con el orgullo de Saulo. Del 3 al 9, ya usted sabe la historia. Venía Saulo con todo eso en su corazón. Una luz del cielo lo derriba de su caballo y este hombre cae a tierra. Oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchó la voz, los que lo iban con él no escucharon, estaban asustados, pero ¿sabe? Lo que encontró allí Saulo es que él al mediodía descubrió algo tremendo. ¿Sabe qué descubrió? Que Jesús estaba vivo. Jesús estaba vivo. Y él pensaba que no. Él no creía lo que decía el pueblo de Dios, la iglesia inicial. Los cristianos estaban predicando: Cristo vive. Y él no lo creía. Y cuando él viene por ese camino, se le aparece el Señor y cae a tierra, humillado. Y él darse cuenta que Cristo vivía, entonces comenzó a replantear todos sus criterios y pensamientos. Un momentito, si vive, entonces yo estaba equivocado. Verdaderamente el Señor comenzó a trabajar con su orgullo en su corazón, derribándolo. Pero ¿sabe qué más hizo? Versículo 8, letra A: cerró sus ojos al mundo y los abrió para Jesús. Porque dice versículo 8 que se levantó ciego. Esa luz, en vez de darle más luz, por un momento, ¿no es cierto?, lo encegueció. ¿Y qué significaba eso? Que el Señor tuvo que cerrar sus ojos a lo que él creía del mundo. Lo que él creía en sus propios criterios y pensamientos, se los trajo abajo y él abrió los ojos para ver a Jesús, que estaba vivo y todo lo que había dicho era verdad. Eso hizo el Señor. Él necesitaba verdaderamente cambiar sus propios pensamientos y criterios. Él le dice el Señor: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe por qué lo dice? Porque dicen los estudiosos que muy probablemente Dios ya estaba hablando antes a Saulo para que se convirtiera, para que viniera a él, pero él no quería hacer caso. Y un aguijón, ¿sabe cómo era? Era una vara larga con un clavo o una punta en un extremo, que se ponía atrás de los bueyes cuando se araba. Cuando no querían caminar, ¡pum!, los hurgaba y entonces caminaban, ¿no es cierto? Ahí con el dolor caminaban. Pero a veces esos animales se molestaban, se enojaban y comenzaban a patear, y cuando pateaban también se herían. Esa es la idea acá.
Yo le decía con eso, Saulo, mientras tú más patees, mientras más sigas siendo violento, sigas rechazándome a mí, tú te vas a hacer daño como persona. Más te vas a apartar de mí. Más te vas a herir. Hermanos queridos, la obstinación para no obedecer al Señor es orgullo también. Dios nos quiere decir algo y somos obstinados. Señor, no quiero hacerlo. Pide perdón. No quiero hacerlo, Señor. Me cuesta. Pide perdón. No quiero hacerlo, Señor. Me duele. Pide perdón. No quiero, Señor. Coses contra el aguijón. ¿Sabe qué va a pasar ahí? Uno se hace daño. Nos tornamos más duros, más insensibles. No hay respuesta de Dios. El cielo se me cierra. No hay bendición. Tantas cosas. Tan solo porque, por no obedecer la palabra, somos tercos como lo estaba haciendo Saulo. Pero ¿sabe qué más? Lo sometió a la guía de otros, versículo 8. Lo llevaron de la mano. Un hombre tan independiente, tan soberbio, que él mandaba y hacía todo porque traía cartas, y aún tan enojado, salió de los límites de Jerusalén para irse a otro lugar. Imagínense, era todo un inminente, ¿no es cierto? Con poder. Ahora ciego, tenían que tomarlo de la mano. Imagínense usted, ¿qué tal humillación? Dios lo hizo así. Pero también lo sometió a una reflexión profunda. ¿Qué significa esto? Que en su ceguera, versículo 9, dice que quedó 3 días ciego. Ahora, ¿qué habrá pensado en esa ceguera? ¿Sabe lo que pasó? Lo que pasó que al enceguecer Dios sus ojos físicos, esos ojos físicos que miraba el mundo exterior y el mundo lo distraía creyendo muchas cosas en su propia razón o por su propio juicio. La ceguera. ¿Sabe qué hizo? Le dijo Dios con eso: ahora mírate para adentro. Mírate para adentro. Es que eso pasa, ¿no es cierto? Cuando uno no cierra los ojos, ¿qué pasa? ¿No comienzas a pensar? Cuando yo tenía problema de conjuntivitis, usted es testigo de eso. Estuve 4 días con mis ojos cerrados, hermano, procurando no abrirlos para nada. Medicado allí con los ojos totalmente cerrados. ¿Y sabe qué? Vinieron muchos pensamientos. Miré para adentro cómo era, cómo estaba. Me analicé por aquí, luchando con malos pensamientos, con buenos pensamientos. Toda una lucha, hermano, un campo interior, hermano. Saulo, 3 días tuvo que reflexionar profundamente. Pensar en el rostro angelical de Esteban cuando lo mataban. Seguro a él lo habrá perturbado. Este hombre murió sonriendo. ¿Cómo es posible que un hombre a quien están matando muera sonriendo? Y no se enojó, más bien pidió perdón por nosotros. Eso le golpeó en el alma. Pensó cuán malo era, porque había matado a tantos. Había encarcelado, etcétera, y estaba arrepentido. Señor, perdóname porque no sabía lo que hacía. Y estaba reflexionando en su interior para con Dios. Realmente le sirvieron esos 3 días de reflexión profunda. Saulo repasó toda su vida miserable y comenzó a entregársela al Señor de corazón. Señor, tú me llamas, yo me entrego de corazón a ti. Pero también, mis hermanos, lo veo un aprendiz. 17-18 lo volvió un aprendiz porque lo puso en manos de Ananías, un hombre humilde, sencillo de corazón, que le puso las manos encima y oró por él para que recibiera el Espíritu Santo. Lo bautizó. ¿Y sabe qué sucedió? Se le cayeron juntamente con las escamas, hermanos, todo rechazo, todo orgullo, toda vanidad, endurecimiento de corazón, mis hermanos. La verdad del Señor fue aceptada por su corazón. Ese velo que le impedía ver cayó con todas esas escamas, hermano. Pero también el Señor, ¿sabe qué hizo?
lo puso a vivir con los humildes para ser humilde. Versículo 19, para ser más exactos, dice ahí versículo 19, dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermanos, los metió a vivir con ellos. Se dio cuenta, los conoció recién quiénes eran los cristianos, hombres humildes de corazón por el obrar del Espíritu Santo del Señor en sus corazones. Y si Saulo no había cogido una escoba, les cogió ese día. Si no podía lavar platos, seguramente había lavado platos en ese momento. De repente limpió hasta los baños el apóstol Pablo. Ayer estaba con los varones allí en esta escena que tuvieron por la recepción que le dimos a los que vivieron en el EBEC. Y me puse a ayudar a barrer, allí tomé la escoba. Y ¿sabe qué me puse a pensar? Pensando en el tema de hoy, dije, esta escoba es un buen instrumento para la humildad. La escoba. Le aconsejo algo, mi querido hermano o hermana. Si por ahí cuando le golpean a la espalda se le hincha el pecho, ¿sabe qué tiene que hacer? Coja la escoba, hermano. Coja la escoba. Coge el mandil de su esposa, póngaselo y comience a lavar platos. Limpie el baño. Barra el patio de su casa. Haga las cosas aparentemente más insignificantes, cosas que usted no quiere, hágalas. ¿Sabe qué está haciendo? Matando el orgullo. Hay instrumentos que podemos usar para ayudarnos al orgullo, contra el orgullo. Pablo aprendió a ser humilde, porque dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, vemos después de esto a un apóstol Pablo humilde de corazón. Véalo usted en la palabra. Un hombre humilde de corazón aprendió a ser humilde porque Dios le ayudó. Dios lo derribó de su caballo. Y había un autor que decía: todos tenemos un caballo que nos puede llevar lejos de Dios. Ese caballo del orgullo, por ejemplo. El orgullo de la dureza, de la arrogancia, del dinero, del poder, de la fama, del poder, etc. Y él pregunta y dice: ¿nos bajaremos por iniciativa propia o esperamos que Dios nos derribe? ¿Cómo es? Me gustó ese comentario de este autor. Todos venimos en el caballo del orgullo, hermano, y necesitamos ser derribados. Conclusión, por favor, rapidito. Ahí está el nombre, usted ya lo anotó, ¿no es cierto? Saulo significa invocado, llamado, y pequeño, Pablo significa pequeño a poco, el cambio de vida. Conclusión, por favor, rapidito. Terminamos, con esto terminamos. Dice un autor: el orgullo debe morir en ti, o nada del cielo podrá vivir en ti. Me gustó también este pensamiento, porque es verdad, hermano. Ese parásito del orgullo no puede habitar en nuestra vida, hermano. Tenemos que detectarla y sacarla en el nombre de Jesús. Mire, siguiente versículo, por favor, final. Mire usted lo que dice la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hablando también hasta del orgullo. ¿Quién? Solamente el que busca la palabra de Dios. Por eso dice: líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Acá está el microscopio de Dios. Este es su microscopio, querido hermano. A simple vista no se ve, pero esta palabra, el microscopio de Dios, lo vamos a ver. Amén. Hay que usarla. Y el Señor nos ayude a ser humildes y no orgullosos en nuestra vida. Oramos.